Buenas tardes, soy Valeria y yo les voy a hablar sobre la primera sección, que es la A, y que es frente, vértice y sien. Que el primer músculo es el músculo occipitofrontal, que su origen será en el vientre frontal, piel de la frente y vientre occipital, la línea nucal suprema. Su inserción será en la gálea poneráutica y su función será que el vientre frontal arruga la frente y eleva las cejas, y el vientre occipital alisa las arrugas de la frente y tira del cuero cabelludo hacia atrás. El segundo músculo es el músculo temporoparietal, que su origen será en la piel de la sien y fascia temporal. Su inserción es en la gálea poneráutica y su función es la que mueve el cuero cabelludo hacia abajo y contrae la gálea aponeráutica, y esta función no se marca mucho. El tercer músculo es en la sección B, que es la oreja, que es el músculo articular anterior. Este músculo se va a originar en la fascia temporal. Su inserción va a ser en la parte anterior de la oreja y esta mueve la oreja hacia adelante y hacia arriba. El siguiente músculo es el articular superior, que se origina en la gálea poneráutica y su inserción es en la parte superior de la oreja. Su función va a ser mueve la oreja hacia atrás y hacia arriba. El siguiente músculo es el articular posterior, que su origen es en la apófisis mastoides. Su inserción es en la parte posterior de la oreja y su función va a ser mover la oreja hacia atrás. El otro músculo será en la sección C, que es la hendidura palpebral, que es el músculo orbicular del ojo. Su inserción va a ser en la porción orbitaria, cresta lagrimal anterior del maxilar. Es en la apófisis frontal del maxilar, hueso lagrimal, ligamento palpebral y medial. Su otra porción será el palpebral, es en el ligamento palpebral medial, y la última porción es en la porción lagrimal, músculo Horner, y será en la cresta lagrimal posterior del hueso lagrimal y saco lagrimal. Su inserción será en la porción orbitaria, ligamento palpebral lateral, y porción palpebral, ligamento palpebral lateral. Y su última porción es en el lagrimal, cóndilos lagrimales, borde de los párpados, porción posterior del tabique. Y su función es porción orbitaria, cierra enérgico de los párpados, y la otra porción palpebral es la que cierra suave de los párpados, estabilizando del párpado inferior, implicando en el párpado. Y la porción lagrimal es responsable de un mecanismo todavía no bien comprendido de su succión. La presión que conduce el flujo lagrimal a través de los cóndilos lagrimales hacia el saco lagrimal fomenta el lagrimeo. El siguiente músculo es el depresor de la ceja y su origen será en la porción nasal frontal, dorso de la nariz. Su inserción es en el tercio medio de la piel de la ceja y su función es tira hacia abajo de la piel de las cejas. Y el último músculo que me tocará hablarles sería el corrugador de la ceja, que su origen es en la porción nasal frontal y su inserción es en el tercio medio de la piel de la ceja. La función es tira de la frente y las cejas hacia arriba, hacia la raíz de la nariz. Produce un pliegue vertical sobre la raíz de la nariz y refuerza el cierre enérgico de los párpados. Es el músculo prócer. El músculo prócer, su origen es en el hueso nasal, que podemos encontrar aquí, y su inserción es en la piel de la glabia. Y su función hace que se arrugue la nariz y que se baje las cejas hacia abajo. Músculo nasal. Tiene dos porciones, porción alar, maxilar a la altura del diente incisivo lateral,
y porción transversa maxilar a la altura del diente canino. Por lo tanto, tiene su inserción igual que tiene dos porciones, porción alar, ala de la nariz, borde de la narina, y porción transversa, aponeurosis del dorso de la nariz. Y su función mueve el ala de la nariz, por lo tanto, la nariz, porción alar, ensancha la narina y porción transversa, estrecha la narina. Y el músculo lo podemos encontrar en esta parte. Músculo depresor del tabique. El músculo depresor del tabique, su origen es en el maxilar a la altura de los dientes incisivos medial. Su inserción es en el cartílago del tabique nasal y su función es llevar la nariz hacia abajo. El músculo lo podemos encontrar en esta parte. Músculo orbicular de la boca. Su origen es en la porción marginal y porción labial. Ángulo lateral de la boca. Su inserción es en la piel de los labios y su función cierra los labios que los contrae. Y el músculo es toda esta parte de aquí. Músculo buccinador. El músculo buccinador, su origen es en el maxilar, rafe perigomandibular, mandíbula, y su inserción es en el ángulo de la boca. Su función es apretar los labios, provoca un aumento de la depresión interna de la cavidad bucal. Y el músculo buccinador lo podemos encontrar en esta parte. Músculo elevador del labio superior. Su origen es el maxilar por encima del agujero foramen infraorbitario y su inserción es en el labio superior y su función tira del labio superior lateral y hacia arriba. Dilata las lágrimas cuando, por ejemplo, lloramos, por ella corren las lágrimas. En los músculos los podemos encontrar de estos lados, están de ambos lados igual. Músculo depresor del labio inferior. Este músculo, su origen es en la mandíbula por debajo del agujero foramen mentoniano y su inserción es en el labio inferior y su función tira del labio inferior lateralmente hacia abajo. Un gesto que podemos hacer con este músculo es el desagrado y los músculos lo podemos encontrar por estas partes. Músculo mentoniano. Su origen del músculo mentoniano es en la mandíbula, en la altura de los dientes incisivos laterales. Su inserción en la piel es en la piel del mentón y su función es provocar el hoyuelo del mentón, desplaza el labio inferior hacia adelante junto con el músculo orbicular de los labios. Gestos que podemos hacer con este músculo es el puchero o torcer el gesto. Los músculos los podemos encontrar en esta parte. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches a la hora que usted vea este video. Yo soy Wendy Jasmine de Castillo y voy a hablar acerca de los músculos correspondientes de la cara. Empezando con el músculo transverso del mentón, teniendo en cuenta que el músculo transverso del mentón, su origen está en el desdoblamiento del músculo mentoniano y su inserción en la piel de la protuberancia mentoniana. La función de este es mover la piel del mentón. Continuando con el músculo depresor del ángulo de la boca, su origen está en el borde inferior de la mandíbula y su inserción en el ángulo de la boca, haciendo semejanza a un triángulo. Su función es tirar del ángulo de la boca hacia abajo, haciendo una emoción de tristeza. El siguiente músculo del que les voy a hablar es el músculo risorio. Su origen es en la fascia parotidea, en la fascia masentérica y su inserción es en el ángulo de la boca,
haciendo una tipo S. Su función es ensanchar la hendidura bucal en forma de sonrisa. El siguiente músculo del que voy a hablar es del músculo elevador del ángulo de la boca, encontrado en esta parte de aquí. Su origen es en la fosa canina maxilar y su inserción es en el ángulo de la boca. Su función de este músculo es tirar del ángulo de la boca medianamente hacia arriba. El siguiente músculo es el cigomático mayor. El cigomático mayor es un poquito más largo, en la misma zona del músculo anterior, y su origen es en el hueso cigomático. Su inserción es en el ángulo de la boca y su función es tirar del ángulo de la boca lateralmente, ayudando al músculo risorio para completar la sonrisa. El siguiente músculo es el cigomático menor. El músculo cigomático menor es un poquito más largo que el músculo cigomático mayor y más lateral. Este tiene un origen en el hueso cigomático y su inserción es en el ángulo de la boca. Su función es igual, tirar del ángulo de la boca hacia arriba, ayudando al risorio para la sonrisa. El siguiente músculo es el elevador del labio superior y del ala de la nariz. Este músculo va de esta parte hasta la parte de arriba. Su origen es la apófisis frontal maxilar en la pared medial de la órbita, y su inserción es el ala de la nariz en la parte superior. Su función es elevar el labio y el ala en la nariz, ayudan a la respiración, con el cual podemos hacer este movimiento. Y el último músculo es el de parte de la zona del cuello, es el músculo platisma. El músculo platisma es un músculo muy grande. Su origen está en la base de la mandíbula de la fascia parotidea, y su inserción es en la piel inferior de la clavícula y la fascia del pectoral. Su función es muy extensa. Una de sus funciones es tensar la piel del cuello. También forma pliegues longitudinales, hace los desplazamientos laterales de la boca y favorece en el transcurso venoso para la sangre en la parte superficial del cuello. Este es uno de los orígenes más grandes que tiene este músculo, que es el músculo platisma. Eso es todo de mi parte y continuamos con el siguiente video. Para empezar, en la sección A, que son los músculos intrínsecos, podemos encontrar el músculo longitudinal superior. Su origen es en la raíz de la lengua, la inserción es en el vértice de la lengua y su función acorta y ensancha la lengua. También eleva el vértice de la lengua. El siguiente músculo es el longitudinal inferior. Su origen es en la raíz de la lengua, la inserción es en el vértice de la lengua y su función es acortar y ensancha la lengua. También desciende el vértice de la lengua. El siguiente es el músculo transverso de la lengua. Su origen es en el borde de la lengua, en el tabique lingual. Inserción, borde de la lengua, aponeurosis lingual. Su función estrecha la lengua y, junto con el músculo vertical de la lengua, la alarga. El músculo vertical de la lengua, su origen es en la raíz de la lengua, la inserción es en la aponeurosis lingual y su función ensancha la lengua. En la sección B se encuentran los músculos extrínsecos. El primer músculo es el músculo geniogloso. Su origen es en la espina mentoniana de la mandíbula. Su inserción es en la aponeurosis lingual y su función mueve la lengua hacia adelante y hacia abajo y saca la lengua de la boca. El siguiente músculo es el hiogloso. Su origen es en la asta mayor y cuerpo del hioides. La inserción es en la aponeurosis lingual y la función mueve la lengua hacia atrás y abajo. Cuando se contrae el músculo, inclina la lengua hacia su mismo lado. Músculo estilogloso. Su origen es en la apófisis estiloides del temporal. La inserción es en la aponeurosis lingual y su función mueve la lengua hacia atrás y arriba. La contracción unilateral condicionada, la flexión hacia el mismo lado con inclinación del dorso de la lengua hacia el lado contrario.
músculo elevador del velo del paladar. Su origen es en la cara inferior de la porción petrósea del temporal, cartílago de la trompa auditiva. La inserción es en la aponeurosis palatina. Su función: eleva el velo del paladar, ensancha la luz de la trompa auditiva. Y el nervio que lo inerva es el ramus faríngeos del nervio glosofaríngeo. El músculo tensor del velo del paladar se origina en la fosa escafoides, en la apófisis pterigoides, en su porción membranosa y cartílago de la trompa auditiva. Su inserción es en la aponeurosis palatina y su función es el tensar el velo del paladar, así como ensanchar la luz de la trompa auditiva. Su inervación está en el nervio del músculo tensor del velo del paladar y el nervio mandibular. El músculo palatogloso se origina en la aponeurosis palatina, se inserta irradiando los músculos intrínsecos de la lengua y el borde lateral de la raíz de la lengua. Su función es el descender el velo del paladar, al mismo tiempo que eleva la base de la lengua y de este modo estrecha el istmo de los fauces. Su inervación es en el par craneal número 9, que es el nervio glosofaríngeo. El músculo palatofaríngeo se origina en la aponeurosis palatina, en el gancho de la pterigoides y en la lámina medial de la apófisis pterigoides. Se inserta en la pared lateral de la faringe, en el borde superior del cartílago tiroides. Su función es el tensar la pared del paladar blando, hacer una tracción hacia adelante, arriba y medial de la pared faríngea durante la deglución, y hace acción conjunta con el músculo contralateral. Su inervación es en el plexo faríngeo, en el nervio glosofaríngeo, que es el número 9, y el nervio vago, que es el número 10. El músculo de la úvula se origina en la aponeurosis palatina, se inserta en el estroma y vértice de la úvula. Su función es el ensanchar la hendidura bucal y provocar el hoyuelo de la sonrisa. Su inervación es en el ramo faríngeo del nervio glosofaríngeo y nervio vago del plexo glosofaríngeo. El músculo temporal se origina en el hueso temporal por debajo de la línea temporal inferior. En la lámina profunda de la fascia temporal se inserta en la apófisis coronoides de la mandíbula y su función en su acción bilateral está la aducción. En su porción anterior hace la protusión y en su porción posterior hace una retrosión. Su acción unilateral, el lado del trabajo, estabiliza lo que es la cabeza de la mandíbula. En el lado del balanceo hace el desplazamiento hacia adelante. En el cóndilo de la mandíbula, la rotación al lado contralateral. En su porción posterior del músculo se encarga de mantener en reposo la cabeza de la mandíbula en la fosa mandibular. Y su inervación es en el nervio, son en los nervios temporales profundos y el nervio mandibular. El músculo macetero se origina en su porción superior en el borde inferior del arco cigomático y en su porción profunda en la cara interior del arco cigomático. Su inserción en su porción superior es en el ángulo de la mandíbula, en la tuberosidad macetérica, y en su porción profunda es en el borde inferior de la mandíbula. Su función es el cierre enérgico de la mandíbula, o sea, una aducción, y en su porción superior una protusión. Su inervación es en el nervio macetérico. El músculo pterigoideo medial se origina en la fosa pterigoidea. Su inserción es en el borde inferior de la mandíbula, en la tuberosidad pterigoides. Su función en su acción bilateral es una aducción de mandíbula y una protusión. En su acción unilateral es el movimiento de la molturación. En el lado del balanceo desplaza la cabeza de la mandíbula hacia adelante y rota hacia el lado contralateral. En su inervación es en el nervio pterigoideo medial, en el nervio mandibular. El músculo pterigoideo se origina en su cara superior, en la cresta infratemporal del esfenoides, en su cara inferior, en la lámina lateral de la apófisis pterigoides. Se inserta
en su cara superior en el disco y cápsula articular de la articulación temporomandibular. En su cara inferior se inserta en la apófisis condilar de la mandíbula, o sea, en la fosita pterygoidea. Su función en la cara superior es una acción bilateral que hace la fijación de la cabeza de la mandíbula en el pendiente del tubérculo articular durante la aducción. En su acción unilateral hace el movimiento de la molturación. Del lado del trabajo estabiliza la cabeza de la mandíbula en reposo durante el movimiento de rotación. En su cara inferior hace una acción bilateral que esta inicia la apertura de la mandíbula desplazando el disco articular hacia adelante. En su acción unilateral hace el movimiento de molturación. Del lado del balanceo hace el desplazamiento hacia adelante de la cabeza de la mandíbula. Y su inervación es en el nervio pterigoideo medial del nervio mandibular. Ok, yo les voy a hablar de los músculos de la faringe, los cuales, como sabemos, estos en su mayoría se van a inervar en los ramos faringeos del nervio glosofaringeo. Y como primer músculo, o más bien sección, tenemos la sección A. Y como primer músculo tenemos el músculo constrictor superior de la faringe, el cual va a contar con 3 porciones. Y la primera porción que tenemos es la porción pterigofaringea, la cual se va a originar en la lámina medial de su apófisis y gancho de los pterigoides. Su segunda porción será en la porción bucofaringea y esta va a ser en el RAF pterigomandibular, y su tercera porción será en la porción glosofaringea y este va a originarse en el músculo transverso de la lengua. Su inserción va a ser en la faringobasilar, en el RAF faringeo, y la función que va a hacer este músculo es que va a ayudar en la deglución y al mismo tiempo va a estrechar la faringe y también la va a aislar, hace un aislamiento de la faringe, de la epifaringe, de la mesofaringe. El siguiente músculo será el músculo constrictor medio de la faringe, el cual como origen tendrá 2 porciones. La primera porción va a ser en la porción condrofaringea, que será hasta el menor del dioides, y su siguiente porción, su segunda porción, será en la serafaringea, la cual va a ser en el asta mayor del hioides. Su inserción será en el RAF faringeo y como función este músculo nos ayudará con la deglución, colaborará con la deglución, y al igual va a estrechar la faringe pero desde una parte posterior, y va a promover el descenso de lo que es el bolo alimenticio hacia el esófago. Y como último, este músculo se va a inervar en el nervio glosofaringeo y con el nervio vago, ambos en el plexo faríngeo. El último músculo constrictor será el inferior de la faringe, el cual contará con 2 porciones como origen, y su primer porción será en la ticofaringea, el cual será el cartílago tiroides, y su siguiente porción será en la cricofaringea, la cual será en la cara lateral del cartílago cricoides, y su inserción igual será en el RAF faríngeo, y en su función va a cerrar la entrada de la laringe por la elevación de la faringe. Estrecha nuevamente la faringe hacia atrás y propaga el bolo por medio de la onda peristáltica. Y su inervación va a ser en los ramos faringeos del nervio vago. En la sección B tenemos el músculo palatofaringeo, el cual se va a originar en la poneurosis palatina, gancho pterigoides, en la lámina medial de la apófisis pterigoides. Su inserción va a ser en la pared lateral de la faringe del borde superior del cartílago tiroides, y su función es que va a tensar el paladar blando, tira hacia adelante, arriba medial de la pared faríngea en la deglución. El siguiente músculo será el músculo salpingofaríngeo, el cual se originará en el cartílago de la trompa auditiva, y su inserción será que irradia en la pared lateral de la faringe. Como función tenemos que va a elevar la faringe, a abrir a la trompa auditiva, la cual será una acción conjunta con el músculo contralateral, y su inervación será en el nervio glosofaríngeo. El siguiente músculo será el músculo estilofaríngeo,
el cual se originará en la apófisis estiloides del temporal. Su inserción va a ser en el cartílago tiroideo. De igual manera va a irradiar en la pared lateral de la faringe y su función es que va a elevar la faringe al masticar, tira de la pared de la faringe hacia arriba. Las fibras horizontales van a ensanchar la faringe, que de igual manera será una acción conjunta con el músculo contralateral, y su inervación será en los ramos estilofaringeos del nervio estilofaringeo. Como siguiente clasificación de músculos tenemos los músculos de la laringe, los cuales en su mayoría se inervarán con el nervio vago. Como primer músculo tenemos el tiroaritenoideo, el cual se originará en su porción externa en la superior interna de la lámina del cartílago tiroides. Su inserción será en la apófisis muscular y superior del cartílago aritenoides, y su función será la aproximación y descenso de la apófisis vocal, que permite el cierre de la porción intermembranosa de la glotis, y su inervación, como lo mencioné, será en el nervio vago y el nervio laríngeo. Como siguiente músculo tenemos el músculo tiroaritenoideo nuevamente, el cual tendrá un origen diferente, el cual será en la porción tiroepiglota, la cual será en su superior interna de la lámina del cartílago tiroides. Su inserción será en el borde lateral de la epiglotis y el pliegue vestibular, y su función será que estrecha la entrada de la laringe. El siguiente músculo, el tiroaritenoideo, se originará en la porción interna, que es en la cara anterior del tercio inferior del ángulo del cartílago tiroides sobre el tendón del ligamento bucal. Su inserción será en la porción tirobucal, la cual será en la apófisis bucal, y tendrá otra porción, la cual es la tiromuscular, que es en la fosita oblonga. Tendrá dos tipos de funciones, la isotónica y la isométrica. En la función isotónica es el cierre de la porción intermembranosa de la glotis durante el acortamiento o la elongación de los pliegues bucales, y su función isométrica será que regula la tensión de los pliegues bucales y también regula la porción oscilante del pliegue bucal.